Sientes que tu habitación está un poco vacía y quieres ponerle un poco más de colores a tu cuarto o a tu habitación, déjame mostrarte más o menos cómo es el proceso de que yo hago todos estos como cuadritos o estas decoraciones, ¿no? Aquí las tenemos unas cuantas y el proceso es bastante fácil, no ocupas muchísimos materiales y no cuesta tanto dinero hacer todo esto. Así que vamos con el video. Pues bueno, como primer paso debemos de conseguir las fotos. Para esto te recomendaría más o menos utilizar, si estás en México hay una cosa que se llama Farmacias Guadalajara. En Farmacias Guadalajara hay unas máquinas para imprimir fotografías, ¿vale? Si tú estás en otro lado o que no te gusta esta opción, pues puedes ir a un ciber, a un centro de cómputo donde te imprimen estas fotografías y listo, ¿no? El chiste es sacarla. Aquí te recomendaría porque son un tanto creo que más económicas que si las sacarías en un ciber o cuestiones de esas, ¿no? En este caso yo lo voy a hacer directamente en esta página. La página se llama fotoimpresiones.mx y aquí como lo ven el proceso es bastante sencillo, ¿vale? Simplemente le daríamos aquí donde dice iniciar, subiríamos nuestras fotografías en este botoncito que tenemos aquí, solamente le damos en importar archivo o directamente arrastramos nuestros archivos aquí en esta opción. De esta manera pues se seleccionaría en automático las fotos así tal cual. En la parte de abajo nos pediría una ubicación o una dirección en donde vayamos a recoger estas fotografías, ¿vale? La dirección debe de ser de alguna tienda de Farmacias Guadalajara que esté cercana. En mi caso pues hay una un tanto cercana, así que la pondría y nada más le daríamos seleccionaríamos la ubicación que nos quede más cerca y le daríamos en siguiente, ¿vale? De esta manera pasaríamos a este apartado donde viene la edición de fotografías, así como la selección para el tamaño y el tipo de papel que nosotros queramos, ¿no? Aquí vienen las fotografías o las imágenes que subí, las podemos modificar, por ejemplo, si le queremos hacer zoom, si la queremos girar a la derecha, a la izquierda, etcétera, ¿no? Aquí vienen las opciones en la parte izquierda. También podemos cambiar aquí donde viene la opción tal cual dice cambiar, seleccionamos el papel y el tamaño de la impresión. Esto que tenemos aquí son pulgadas, sí, creo que sí son pulgadas. Tenemos de 4 pulgadas por 6 pulgadas en foto con papel brillante, de 6 por 6 pulgadas, de 6 por 8 pulgadas, foto retrato que sería 3 por 4 pulgadas me parece, que te darían 2 copias. El mini seleccionarías tal cual la que tú quisieras, en este caso pues para como fotografía un tanto más grande o cuestiones así. Las 3 primeras son la mejor opción. Ya dependerá un tanto de tu presupuesto, así como de pues el papel que tú quieras, ¿no? Y bueno, también del tamaño. En este caso, pues para lo más grande que te podrían hacer es 6 por 8 pulgadas en formato foto brillante. Ya seleccionarías tú el papel y el tamaño que tú quisieras. Le daríamos en siguiente y nos van a pedir algunos datos aquí, tanto es el nombre como algún número de teléfono o algún correo electrónico en el cual nos van a hacer llegar pues la información del producto, ¿vale? Le damos aquí que hemos leído y aceptamos las condiciones de servicio y en la parte derecha nos va a aparecer lo que es la ubicación en la tienda donde vamos a recoger el pedido, así como de la cantidad que vamos a pagar directamente cuando vayamos a recoger nuestras fotografías. Yo tenía supuesto que aquí se pagaba con tarjeta, con transferencia bancaria o cuestiones así, pero ya hice un pedido, pero no me hizo ningún cobro o no me pidió ninguna tarjeta, así que supongo que el cobro se va a hacer en la tienda, así que debes de llevar efectivo o no sé si allá también te acepten tarjeta, pero bueno, voy a hacer este proceso, voy a ir a recoger lo que son las fotografías y vamos a ver cómo pues es todo esto, pero esto es en Farmacias Guadalajara, te digo, hay otras opciones, en mi caso voy a utilizar esta que tenemos aquí. Pues bueno, por si aplicaron el método que yo solamente fui a lo que es farmacias, bueno, sí, supo, bueno, aquí las farmacias, ¿no? Me acerqué a una persona y me ayudó a imprimirlo, solamente me pidió el nombre con el que hice el pedido, di mi nombre y ya me las imprimieron. Aquí están las fotografías. Y como siguiente paso a todo esto también vamos a ocupar un material que se llama papel contact o no sé cómo lo conozcas en tu país. Este tal cual es un papel transparente y este va a ser más que nada pues, para proteger la fotografía. Bueno, sí, la fotografía o el frente de la fotografía. Si lo puedes conseguir está bastante bien, si no tampoco hay ningún problema, pero pues ten en consideración que conforme vaya pasando el tiempo puede como que se rasgue la pintura o la tinta de las fotografías, etcétera, ¿no? Este es más que nada es opcional. Lo siguiente, eso sí, pues vamos a ocupar una plancha de cartón o pedazos de cartón para hacer unas siluetas como unos triángulos. Bueno, aquí hay de dos formas, hacer un cuadrado o hacer unos triángulos. Mi recomendación es hacer triángulos, pero bueno, esto lo voy a hacer un poquito más adelante.
Y bueno, por si optaste ponerle lo que es este plástico, solamente cortamos varias partes o fracciones para pegárselas después a las fotografías de esta manera como te estoy mostrando en pantalla. Se cortaría más o menos o darle forma a los extremos para poderla pegar hacia atrás y de esta forma pues quede cubierto. Aquí como lo ven queda plastificada esta fotografía. Ya después de que hayamos plastificado todas las imágenes, lo que te recomendaría hacer es plancharlas para sacar lo que son las burbujas que queden en su interior. Esto pues ayudándonos de una tela y de la plancha en muy baja temperatura. Ya tal cual que hayamos hecho todo esto con cada fotografía, aquí llega la parte donde pondríamos lo que es el cartón, el unicel o el hielo seco. Cortaríamos, te digo, los cuadrados o los triángulos como tú lo quieras hacer, en los cuales pues tal cual solamente sería cuestión de darle forma para ponerlo en la parte trasera de las fotografías y así queden como con un efecto de relieve o con un efecto de pues de realce, que no quede tal cual como un póster. Para que al final obtengamos algo parecido a lo que tenemos aquí en pantalla, tal cual aquí están las imágenes ya puestas con su plástico y con este efecto como de relieve para que no quede tal cual en la pared, ¿no? Bueno, como si estuviera pegada a la pared. Aquí tenemos los que son los cachitos de unicel. Te digo, puedes utilizar cartón o lo que tú tengas a la mano. También me acordé después que tenía como una esponja tal cual un poco más gruesa, pero pues ya me acordé después ya que había pegado todo esto. Y de esta manera pues tendríamos estos como imágenes ilustrativas, decorativas para tu habitación, para lo que tú quieras, totalmente muy baratas. Yo pensaba comprar lo que son lienzos, unos lienzos que ya vienen pintados para todo esto, pero pues esto me resultó ya después de una idea de pensarlo y salía un poco más barato con más imágenes. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión a este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.